Chile CH Vito NG Valiciem Toisao. Du HC Sinan Cook Sinorri LNG en THT. Eso no es tecnología chilena. Chile solamente saca cobre y litio de la tierra. La tecnología de verdad la ponemos nosotros. Con una sonrisa cargada de seguridad, un estudiante surcoreano soltó aquella frase en medio de la cafetería de una universidad canadiense. No era la primera vez. Llevaba meses repitiendo que Chile era un país dependiente, que su economía existía gracias a materias primas que otras naciones transformaban, y que hablar de Chile como actor relevante en la tecnología mundial era, según él, una exageración patriótica. Decía que las baterías eran coreanas. Que los autos eléctricos eran asiáticos. Que la electrónica era desarrollada en Corea, Japón, Estados Unidos o China. Y que Chile, al final de toda esa cadena, no era más que el lugar donde se abría un hoyo en el desierto. Cada vez que lo decía, algunos estudiantes se reían. Otros asentían. Y varios simplemente guardaban silencio porque, siendo sinceros, no conocían suficiente sobre Chile como para contradecirlo. Pero una fría noche de invierno, todo cambió. Frente a él se sentó un joven que no levantó la voz, no lo insultó, no defendió a Chile con banderas ni discursos emocionales. Simplemente comenzó a hacer preguntas. Una por una. Después puso sobre la mesa datos, procesos industriales, cadenas de suministro, cobre, litio, energía, minería automatizada, infraestructura, conocimiento acumulado durante décadas y, sobre todo, una realidad que aquel estudiante jamás había querido considerar. Ningún país moderno construye su poder completamente solo. Al terminar la conversación, el joven surcoreano ya no sonreía. Tenía los ojos clavados en la mesa. Y a la mañana siguiente, alguien lo vio entrando a la biblioteca cargando libros sobre minería chilena, energía, geología y cadenas globales de baterías. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Por qué un estudiante extranjero que durante meses había tratado a Chile como un simple proveedor de materias primas terminó cuestionando todo lo que creía saber? Y sobre todo, ¿qué descubre una persona cuando comprende que la verdadera grandeza de un país no consiste en negar cuanto necesita a los demás? Esta historia no trata solamente de Chile. Tampoco trata de Corea del Sur. Habla de orgullo, ignorancia, prejuicio y de algo que, en mi opinión, escasea muchísimo en las discusiones actuales, la capacidad de cambiar de opinión cuando los hechos contradicen lo que queremos creer. Todo comenzó en Vancouver, Canadá. La Universidad del Pacífico Norte era conocida por recibir alumnos de decenas de nacionalidades. En sus pasillos se escuchaban inglés, francés, mandarín, coreano, español y otros idiomas que se mezclaban constantemente. En otoño, los árboles se cubrían de colores rojizos. En invierno, la lluvia parecía no detenerse jamás. Ahí estudiaba Eisenmiller, un canadiense de 22 años que cursaba ciencias ambientales. Eisen era tranquilo. Observador. No era de esos estudiantes que necesitaban tener siempre la última palabra. Prefería escuchar antes de opinar, quizás porque estudiar ecosistemas le había enseñado algo que terminaría siendo fundamental en esta historia: las cosas aparentemente independientes casi nunca lo son. Un bosque depende del agua. El agua depende del clima. Los árboles dependen del suelo. Los insectos dependen de las plantas. Y hasta aquello que parece insignificante cumple una función. Eisen tenía un amigo de la secundaria llamado Daniel Foster. Daniel estudiaba ingeniería de sistemas en otra universidad canadiense y tenía una obsesión casi enfermiza por revisar fuentes antes de dar algo por cierto. Durante la secundaria, cuando alguien decía: todo el mundo sabe que esto funciona así, Daniel inmediatamente preguntaba: ¿todo el mundo quién? No lo hacía para burlarse. Lo hacía porque desconfiaba de las afirmaciones demasiado cómodas. Mientras Eisen había elegido el camino ambiental, Daniel se había especializado en sistemas industriales, cadenas de suministro, automatización y energía. Un año antes incluso había participado en un proyecto académico relacionado con operaciones mineras y redes energéticas en Sudamérica. Ahí había comenzado a estudiar con especial atención lo que ocurría en Chile. No porque tuviera familia chilena. No porque quisiera defender al país. Simplemente porque, desde un punto de vista industrial, Chile le parecía mucho más complejo de lo que mostraban los estereotipos internacionales. Un año y medio después de ingresar a la universidad, Eisen conoció a Hyun Kang. Hyun era un estudiante surcoreano de 24 años que había llegado a Canadá para completar parte de sus estudios de ingeniería.
Desde el primer día llamó la atención. Era alto, vestía impecablemente y hablaba con una confianza que, al principio, resultaba incluso atractiva. En su presentación frente a la clase dijo: Vengo de Corea del Sur. Nuestro país pasó de ser pobre a convertirse en una potencia tecnológica. En semiconductores, pantallas, baterías, automóviles y telecomunicaciones estamos entre los líderes mundiales. Eso era cierto en términos generales. Y nadie tenía razones para incomodarse. El problema comenzó después. Una semana más tarde, durante una conversación sobre transición energética, un estudiante mencionó el litio chileno. Hyun soltó una pequeña risa. Siempre hablan del litio chileno como si fuera tecnología. Sacar un mineral del suelo no te convierte en potencia tecnológica. Una estudiante mexicana le respondió. Pero forma parte de la cadena. Sí, de la parte más básica, contestó Hyun. El valor real viene después. Baterías, celdas, electrónica, vehículos. Eso lo hacemos países como Corea. Isen, sentado unos metros más allá, levantó la mirada. No dijo nada. Pero algo le llamó la atención. No era exactamente lo que Hyun afirmaba. Era la manera. Con el paso de los días, aquello se volvió habitual. Una tarde, un grupo de estudiantes hablaba sobre energías renovables. Uno comentó: He leído que el norte de Chile tiene condiciones extraordinarias para la energía solar. Hyun intervino inmediatamente. Pero los paneles no son chilenos. La tecnología viene de afuera. Otro día alguien mencionó la minería automatizada. Las grandes mineras en Chile están usando centros remotos, automatización y sistemas avanzados, dijo un alumno de ingeniería. Hyun volvió a responder. Porque compran tecnología extranjera. Y cada comentario terminaba igual. Si se hablaba de astronomía en el desierto de Atacama. Los telescopios son internacionales. Si se hablaba de litio. Las baterías son asiáticas. Si se hablaba de cobre. Extraer cobre no es alta tecnología. Si alguien destacaba la infraestructura minera chilena. Las máquinas son extranjeras. Poco a poco, Isen comenzó a notar un patrón. Hyun no analizaba a Chile. Buscaba una razón para reducir cualquier logro chileno a algo irrelevante. Y, a mi juicio, ahí aparece uno de los errores más comunes cuando hablamos de países. Muchas personas consideran tecnología solamente el producto que tienen en la mano. El teléfono. El auto. La batería. El computador. Pero olvidan todo lo que existe detrás. Materiales. Procesamiento. Química. Logística. Ingeniería. Agua. Electricidad. Software. Seguridad industrial. Geología. Puertos. Investigación. Mantenimiento. Miles de trabajadores y décadas de conocimiento acumulado. Una mañana ocurrió algo que terminó de incomodar a Isen. En el laboratorio de computación trabajaba una estudiante chilena llamada Sofía Contreras. Sofía había llegado desde Concepción para cursar un semestre de ingeniería ambiental en Canadá. Era reservada y generalmente evitaba discusiones. Estaba revisando un modelo sobre reutilización de agua cuando Hyun observó su pantalla. ¿Eres chilena? Sí. Entonces debes saber bastante de minería. Sofía sonrió. Algo. Mi papá trabaja en mantenimiento industrial. Hyun se acercó. Siempre he tenido una duda. ¿En Chile de verdad creen que son un país tecnológico por tener cobre? Sofía lo miró unos segundos. No creo que los chilenos pensemos todos lo mismo. Hyun rió. Pero económicamente dependen de materias primas. Corea compra materiales, los convierte en productos avanzados y los vende con mucho más valor. Esa es la diferencia entre un país industrial y uno extractivo. Sofía respondió con calma. Es una parte de la historia. Es la parte principal. Puede ser tu opinión. No es opinión. Es economía. Sofía volvió a mirar su computador. Hyun siguió hablando. Explicó durante varios minutos la industria surcoreana de baterías, electrónica y vehículos. Sofía escuchó sin interrumpirlo. Después solamente dijo.
Interesante. Isen, que había presenciado la conversación, se acercó a ella cuando Hyun se fue. ¿Por qué no le respondiste? Sofía se encogió de hombros. Porque no vino a preguntar. Vino a demostrar algo. Aquella frase quedó dando vueltas en la cabeza de Isen. No vino a preguntar. Vino a demostrar algo. ¿Qué diferencia tan enorme existe entre ambas actitudes? El que pregunta está dispuesto a encontrar una respuesta inesperada. El que solamente quiere demostrar algo ya decidió cuál debe ser la conclusión antes de comenzar. Las semanas siguieron pasando. Hyun empezó a hacer comentarios todavía más categóricos. En la cafetería dijo: sin Corea, Japón y China, la transición energética se frenaría. Nosotros fabricamos baterías, componentes y electrónica. Otro estudiante preguntó: ¿y sin los países que producen los minerales? Hyun respondió: se buscan otros proveedores. ¿Así de fácil? Las materias primas son reemplazables. La tecnología avanzada no. Isen frunció el ceño. Aquella frase le pareció excesiva. Esa noche, mientras escribía un informe sobre interdependencia ambiental, comenzó a pensar en Hyun. Su trabajo analizaba cómo las sociedades modernas dependían de sistemas complejos. Ninguna ciudad produce por sí sola todo su alimento. Ninguna economía avanzada genera todos los minerales que consume. Ninguna industria controla desde la extracción de cada elemento hasta el producto terminado. Entonces pensó: ¿y si Hyun está viendo solamente la parte de la cadena donde Corea es fuerte? La pregunta parecía sencilla, pero habría un problema mucho más grande. ¿Era posible hablar de una batería como coreana si su litio venía de Sudamérica, su cobre de Chile o Perú, parte de sus minerales de Australia, África u otros países, sus máquinas de distintos proveedores y su propiedad intelectual de décadas de investigación internacional? ¿Era posible llamar chilena a una tonelada de cobre ignorando las máquinas, softwares y equipos extranjeros utilizados para producirla? Probablemente no. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo como si cada país fuera una isla? A mediados de diciembre, Isen recibió un mensaje de Daniel Foster. Hermano, voy a Vancouver la próxima semana, café. No se veían desde hacía más de un año. Isen respondió inmediatamente. Quedaron de reunirse el miércoles en una cafetería del campus. Afuera llovía. Daniel llegó con el mismo aspecto tranquilo de siempre, un abrigo oscuro, lentes y una mochila llena de papeles. Hablaron durante casi una hora. Universidad. Trabajo. Amigos. Proyectos. Hasta que Isen recordó a Hyun. Tengo un compañero coreano que probablemente te resultaría interesante. Daniel levantó una ceja. ¿Por qué? Está obsesionado con comparar países. Eso normalmente termina mal. Isen se rió. Dice que Chile prácticamente no tiene tecnología. Que solo extrae cobre y litio, mientras Corea crea todo el valor. Daniel dejó la taza sobre la mesa. ¿Dice exactamente eso? Más o menos. También asegura que los minerales son fáciles de reemplazar, pero la tecnología coreana no. Daniel guardó silencio unos segundos. Isen conocía aquella expresión. Cuando Daniel encontraba una afirmación dudosa nunca respondía de inmediato. Primero comenzaba a ordenar mentalmente el problema. Interesante, dijo finalmente. Isen sonrió. Sabía que ibas a decir eso. ¿Qué sabe él sobre minería? No tengo idea. ¿Sobre procesamiento de minerales? Supongo que poco. ¿Sobre cobre? No lo sé. ¿Sobre el salar de Atacama? Seguramente lo básico. ¿Sobre consumo de cobre en un vehículo eléctrico? Y se negó con la cabeza. ¿Sobre suministro de litio? Ni idea. Daniel tomó otro sorbo de café. Entonces probablemente está comparando un producto final que conoce muy bien con una industria que no conoce. Eso pensé. Daniel miró por la ventana. Chile es un caso interesante precisamente porque demuestra lo absurda que es esa idea de nosotros hacemos todo. ¿Por qué? Porque Chile depende de tecnología extranjera en varias partes de su industria. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo muchas industrias extranjeras dependen de materiales y conocimientos provenientes de Chile. Isen se inclinó hacia adelante.
Eso es exactamente lo que él no acepta. Entonces no hay que discutir. ¿Qué harías? Preguntarle. ¿Preguntarle qué? ¿De dónde viene todo? Isen se quedó en silencio. Daniel continuó. Cuando alguien dice, esta batería es nuestra tecnología, hay que empezar a abrir la batería mentalmente. ¿De dónde viene el litio? ¿De dónde viene el cobre? ¿De dónde vienen otros minerales? ¿Quién produce las máquinas de fabricación? ¿Quién inventó los procesos químicos? ¿Qué universidades participaron? ¿Qué empresas desarrollaron cada componente? Cuando haces eso, la bandera desaparece rápidamente y aparece una red mundial. Isen sonrió. Quiero que conozcas a Gion. Daniel negó suavemente. No quiero humillarlo. No te estoy pidiendo eso. Bien. Solo quiero que converse con alguien que conozca el tema. Daniel pensó unos segundos. Si acepta conversar de buena fe, ningún problema. Isen organizó una cena para el viernes siguiente. Invitó a Gion sin explicarle demasiado. Va a venir un amigo mío que estudia sistemas industriales. Creo que se llevarían bien. Gion aceptó encantado. Perfecto. Siempre es interesante hablar con otro ingeniero. Durante toda esa semana, Isen sintió una extraña tensión. Gion seguía haciendo los mismos comentarios. En un pasillo aseguró. Corea puede fabricar baterías de primer nivel. Chile todavía está intentando descubrir cómo agregar valor al litio. Otro día dijo. El futuro pertenece a quienes controlan tecnología, no a quienes venden piedras. Aquella frase llegó incluso a oídos de Sofía. Ella no respondió. Solo movió la cabeza. El viernes llegó. El restaurante estaba cerca del campus. Afuera comenzaba a caer una nieve ligera. Daniel llegó primero. Gion apareció 5 minutos después. Gion, él es Daniel. Un gusto. Se dieron la mano. Al principio hablaron de temas normales. Universidad. Programación. Inteligencia artificial. Autos eléctricos. Cuando Gion descubrió que Daniel estudiaba sistemas industriales, se entusiasmó. Entonces debes conocer la industria coreana de baterías. Algo. LG Energy Solution, Samsung SDI, SK-On. Corea está muy avanzada. Sin duda. Gion sonrió satisfecho. Es increíble cómo un país pequeño puede dominar industrias tan complejas. Daniel asintió. La industrialización surcoreana es impresionante. Aquella respuesta pareció darle confianza a Gion. Eso intento explicarle siempre a la gente. Países como Chile tienen recursos naturales, pero los países realmente avanzados transformamos esos recursos en tecnología. Isen dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Había llegado el momento. Daniel no cambió la expresión. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué entiendes por tecnología? Gion pareció sorprendido. Tecnología. Procesos avanzados. Ingeniería. Productos de alto valor. ¿La minería moderna es tecnología? Gion dudó. En parte. ¿La metalurgia? Sí. ¿La química industrial? Claro. ¿La gestión hídrica en zonas desérticas? También. ¿Los sistemas de automatización para faenas a gran escala? Sí. Entonces parece que estamos de acuerdo en que tecnología no significa solamente fabricar un teléfono. Gion sonrió. Sí, pero mi punto sigue siendo el mismo. Chile extrae materias primas. Corea fabrica productos avanzados. Daniel asintió. Bien. Veámoslo paso por paso. La voz de Daniel era completamente tranquila. No había ironía. No había agresividad. Empecemos por una batería para un auto eléctrico. ¿Qué necesita? Gion comenzó a enumerar. Celdas, cátodo, ánodo, electrolito, separadores, sistemas electrónicos. Perfecto. ¿Y materiales? Litio, níquel, grafito, manganeso, dependiendo de la química. ¿Cobre? También. Mucho cobre. Sí. Daniel continuó.
Corea fabrica baterías excelentes. Eso no está en discusión. Ahora dime, ¿Corea del Sur produce internamente todo el litio que necesita? Hyun guardó silencio. No. ¿Todo el cobre? No. ¿Todo el níquel? No. Entonces depende de importaciones. Hyun se movió ligeramente en la silla. Todos los países importan cosas. Exacto. Daniel sonrió por primera vez. Ese es justamente el punto. Isen observó cómo Hyun fruncía el ceño. Daniel siguió. Chile es el principal productor de cobre del mundo y también uno de los actores importantes en la producción mundial de litio. Eso significa que participa directamente en dos materiales fundamentales para electrificación, redes eléctricas, energías renovables, electrónica y baterías. Pero sigue siendo materia prima, respondió Hyun. Sí. Y una fábrica de baterías sin materia prima es un edificio muy caro lleno de máquinas detenidas. Hyun abrió la boca, pero no respondió. Daniel continuó. Y una mina chilena sin equipos, software, vehículos, repuestos y tecnología internacional también tendría problemas. Hubo unos segundos de silencio. Eso es interdependencia, dijo Daniel. No inferioridad. Hyun cruzó los brazos. Pero tecnológicamente Corea está mucho más avanzada. En algunas industrias, sí. Especialmente baterías. Sí. Entonces tengo razón. Daniel negó. Tienes razón en una parte. El problema es que conviertes esa parte en una conclusión sobre todo un país. La expresión de Hyun cambió. Daniel siguió hablando. Chile no necesita fabricar el mejor teléfono del mundo para tener capacidades tecnológicas importantes. Su minería opera en condiciones extremas. Desierto, altura, escasez hídrica, distancias enormes, faenas gigantescas. Resolver esos problemas requiere ingeniería. Hyun no dijo nada. En Chile existen operaciones con automatización, centros integrados, monitoreo remoto, uso creciente de energías renovables, sistemas de desalación, transporte de agua a grandes distancias y procesos metalúrgicos altamente complejos. Pero muchas tecnologías son extranjeras. Por supuesto. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y las máquinas utilizadas en las fábricas coreanas son todas coreanas? Hyun se quedó quieto. No. ¿Todos los materiales? No. ¿Todo el software? No. ¿Todas las patentes originales detrás de cada proceso? Hyun respiró profundamente. No. Entonces, usando tu propia lógica, alguien podría decir que Corea tampoco posee tecnología real porque utiliza elementos extranjeros. Eso sería absurdo. Exactamente. Isen sintió un escalofrío. La conversación acababa de cambiar por completo. Daniel no estaba defendiendo a Chile. Estaba obligando a Hyun a aplicar el mismo criterio a todos. La innovación moderna funciona como una red, continuó Daniel. Corea domina partes de esa red. Chile domina o conoce profundamente otras. Estados Unidos otras. China otras. Europa otras. Australia otras. Japón otras. Nadie controla todo. Hyun miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo. Daniel añadió. Y hay algo más. ¿Qué? Dijiste que los minerales son fácilmente reemplazables. Sí. No tan fácilmente. Hyun volvió a mirarlo. Puedes buscar proveedores distintos, claro. Puedes desarrollar nuevos proyectos, reciclar, modificar químicas. Pero abrir una gran operación minera no ocurre de un día para otro. Hay exploración, permisos, inversión, infraestructura, agua, energía, construcción, procesamiento y años de trabajo. Daniel hizo una pausa. Cuando una cadena depende de millones de toneladas de ciertos materiales, el suministro importa muchísimo. Hyun permanecía callado. El cobre no aparece mágicamente en una fábrica de Seúl. El litio tampoco. Isen intervino por primera vez. Ni las baterías aparecen mágicamente en Santiago. Daniel asintió. Exacto. Aquella frase resumía todo. Ni Corea podía mirar a Chile como si fuera irrelevante.
Ni Chile podía fingir que no necesitaba tecnología, capital, maquinaria y conocimiento internacional. Daniel continuó. ¿Sabes qué me llamó la atención cuando empecé a estudiar Chile? Gio negó. Que desde afuera mucha gente imagina la minería como un hombre con casco sacando piedras. Isen se rió. Daniel también. Pero cuando miras una faena moderna, encuentras geólogos, químicos, metalurgistas, especialistas en automatización, mantenimiento predictivo, seguridad, energía, telecomunicaciones, inteligencia de datos, gestión ambiental, especialistas en agua y cientos de perfiles técnicos. Gion comenzó a escuchar con otra expresión. Además, el norte chileno está empujando soluciones por una razón muy concreta, tiene problemas difíciles. Agua, dijo Gion. Exacto. La escasez de agua obliga a innovar en desalación, recirculación y eficiencia. Las enormes distancias obligan a pensar en operación remota. La radiación solar del desierto crea oportunidades energéticas. La altura exige soluciones especiales. Los problemas empujan tecnología. Daniel volvió a tomar agua. Eso no significa que Chile tenga resuelto todo. Ni mucho menos. Tiene enormes desafíos: productividad, agregación de valor, diversificación, investigación, industrialización, conflictos ambientales, desigualdad territorial. Idealizar Chile sería tan absurdo como despreciarlo. Aquella frase sorprendió a Gion. Tal vez esperaba una defensa patriótica. Pero Daniel no estaba idealizando nada. Y precisamente por eso cada argumento pesaba más. Entonces, ¿tú crees que Chile es una potencia tecnológica?, preguntó Gion. Daniel pensó. Depende del sector y de lo que entiendas por potencia. No usaría frases grandilocuentes. Diría que Chile tiene capacidades muy relevantes en minería, geología, operación en condiciones extremas, energía y otros campos. Y también depende fuertemente de conocimiento y tecnología extranjera en muchas áreas. Entonces depende. Sí. Eso era lo que yo decía. Pero Corea también depende. Gion volvió a quedarse en silencio. Daniel continuó. Una economía compleja no se vuelve débil por depender de otros. La pregunta importante es cómo administra esa dependencia, qué capacidades desarrolla, cuánto aprende, cuánto innova y cuánto valor consigue crear. Isen miró a Gion. La seguridad que lo había acompañado durante meses comenzaba a desaparecer. Pero todavía faltaba algo. Daniel preguntó. ¿Has estado alguna vez en Chile? No. ¿Has visitado una mina chilena? No. ¿Has hablado con ingenieros chilenos? Gion miró a Isen y después volvió a Daniel. Con Sofía. ¿Le preguntaste cómo funciona su industria? Gion no respondió. Isen recordó la frase de Sofía. No vino a preguntar. Vino a demostrar algo. Daniel siguió. ¿Has leído investigaciones de universidades chilenas? No. ¿Informes sobre agua en minería? No. ¿Sobre cobre y transición energética? Algunos. ¿Sobre cadenas de litio? Más sobre baterías. Entonces conoces muy bien el extremo coreano de la cadena y muy poco el extremo chileno. Gion apoyó ambos brazos sobre la mesa. Por primera vez, su voz perdió fuerza. Puede ser. Daniel no sonrió. No buscó celebrar. Eso nos pasa a todos. Gion levantó la vista. ¿A ti también? Claro. Antes de estudiar el tema, yo pensaba casi lo mismo. Chile exporta cobre. Punto. Después empecé a investigar y entendí que detrás de una frase de 3 palabras había más de un siglo de historia minera, empresas estatales y privadas, universidades, proveedores, trabajadores, conflictos, reformas, innovación, tragedias. Aprendizajes y una experiencia acumulada que no puedes resumir diciendo sacan piedras. Gion respiró lentamente. Daniel agregó. Y también descubrí algo incómodo para quienes quieren transformar esta conversación en nacionalismo. ¿Qué cosa? Chile tampoco hizo todo solo. Isen sonrió. Gion lo miró intrigado. Su minería se construyó con capital, tecnología, maquinaria, inversión y conocimiento provenientes de múltiples países, además del conocimiento desarrollado localmente. Lo mismo pasa con Corea.
Lo mismo pasa con Canadá. Daniel apoyó un dedo sobre la mesa. Por eso la pregunta, ¿qué país inventó todo?, casi siempre está mal formulada. Durante varios segundos nadie habló. El restaurante seguía lleno. Se escuchaban conversaciones en otras mesas. Cubiertos. Copas. Puertas abriéndose. Pero alrededor de ellos parecía haberse formado una burbuja. Gion finalmente dijo. Entonces, ¿qué tiene Chile que Corea necesita realmente? Daniel respondió sin dudar. Cobre. Después agregó. Y Corea necesita cobre no porque Chile sea simpático, sino porque la electricidad necesita conductores. Redes, motores, transformadores, electrónica, vehículos, infraestructura de carga. El cobre es una de las bases físicas de la electrificación. ¿Puede comprarlo en otros países? Sí. Igual que Chile puede comprar baterías a empresas distintas. Gion asintió lentamente. Daniel continuó. También existe el litio. Chile es uno de los grandes productores mundiales. Y aunque las tecnologías de baterías cambien, los materiales continúan siendo estratégicos. Pero Corea agrega más valor. Muchas veces sí. Entonces Corea tiene una fortaleza industrial importante y Chile tiene recursos estratégicos y capacidades mineras importantes. ¿Por qué necesitas que uno sea superior para reconocer al otro? La pregunta cayó como una piedra. Gion quedó inmóvil. Isen sintió que ahí estaba el verdadero centro de toda la conversación. No era cobre. No era litio. No eran baterías. Era la necesidad de colocar países en un podio imaginario. Primero. Segundo. Tercero. Avanzado. Atrasado. Ganador. Perdedor. Daniel habló más despacio. Puedes estar orgulloso de Corea sin reducir a Chile. Gion bajó la mirada. Yo nunca quise insultar a Chile. Isen estuvo a punto de intervenir, pero Daniel respondió antes. Probablemente no. Entonces, ¿por qué suena como si hubiera hecho algo terrible? Porque quizás confundiste orgullo con comparación. Gion guardó silencio. Daniel continuó. Corea del Sur tiene razones enormes para sentirse orgullosa de su desarrollo industrial. En pocas décadas construyó empresas globales, infraestructura, educación, industria pesada, electrónica, automóviles y baterías. Eso es extraordinario. Los ojos de Gion se levantaron. Pero nada de eso se vuelve menos impresionante porque reconozcas que Corea necesita recursos, mercados, tecnología, conocimiento y socios del resto del mundo. Daniel señaló suavemente la mesa. Reconocer dependencia no destruye la grandeza. La vuelve real. Gion tragó saliva. Entonces, ¿Chile debería estar orgulloso de vender cobre? Chile debería decidir por sí mismo de qué quiere estar orgulloso. Daniel sonrió. Pero si me preguntas a mí, creo que debería sentirse orgulloso de haber desarrollado capacidades para operar una industria extremadamente compleja, y al mismo tiempo ser crítico con todo lo que todavía debe mejorar. Aquí quiero detenerme un momento. Porque esta parte me parece especialmente importante para un público chileno. Defender a Chile no significa decir que todo se hace perfecto. Chile tiene una discusión legítima sobre cuánto valor agrega a sus recursos. Sobre industrialización. Sobre investigación. Sobre productividad. Sobre dependencia tecnológica. Sobre agua. Sobre comunidades. Sobre impacto ambiental. Sobre qué hacer con el litio. Sobre cómo aprovechar el cobre en un mundo cada vez más electrificado. Se puede discutir todo eso. Y se debe discutir. Pero una cosa es criticar desde el conocimiento. Y otra muy distinta repetir la caricatura de que Chile solo hace hoyos. Una mina moderna puede ser controversial, puede generar impactos y puede tener problemas, pero decir que carece de tecnología demuestra desconocimiento. Gion seguía mirando la mesa. Daniel decidió introducir otro ejemplo. ¿Conoces ALMA? El observatorio. Sí. En el norte de Chile. Gion sonrió levemente. Pero es un proyecto internacional. Exacto. Entonces no demuestra tecnología chilena. Daniel soltó una pequeña risa.
Otra vez estás intentando convertir colaboración en propiedad exclusiva. Hyun frunció el ceño. Explícate. Alma existe gracias a colaboración internacional y está instalado en Chile por condiciones geográficas excepcionales. Científicos, técnicos e instituciones de distintos países participan. Chile también forma profesionales y científicos alrededor de esa infraestructura. Pero Chile no inventó todos los telescopios. Nadie está diciendo eso. Daniel hizo una pausa. El punto es que el conocimiento moderno ocurre cada vez más en redes. Chile se convirtió en un lugar central para astronomía mundial no porque pueda colocar una bandera encima de cada tornillo, sino porque aporta territorio, condiciones, instituciones, personas y colaboración. Hyun quedó pensando. Entonces tu idea es que ningún país puede reclamar un logro completamente. En muchas industrias, exactamente. Eso suena poco patriótico. Daniel sonrió. A mí me parece más inteligente. Por primera vez en toda la cena, Hyun se rió de verdad. No con burla. Con cierta incomodidad. Mi abuelo siempre decía que Corea sobrevivió porque aprendió a no depender de nadie. Daniel respondió. Probablemente su generación tenía razones históricas para pensar así. Sí. Pero incluso la independencia necesita relaciones. Daniel miró a Isen. En ecología lo llamarías interdependencia, ¿no? Isen asintió. Ningún organismo complejo vive completamente aislado. Daniel volvió a Hyun. Las economías tampoco. La nieve aumentaba afuera. Hyun se quedó mirando los copos caer. Después dijo algo que Isen jamás esperaba escuchar. Creo que he sido bastante arrogante. Nadie respondió inmediatamente. Hyun siguió. Cuando hablaba de Chile, en realidad no sabía casi nada. Daniel negó. ¿Sabías una parte? No. Sabía de baterías. No de Chile. Su voz comenzó a quebrarse ligeramente. Yo decía que los chilenos solamente extraían cosas. Ni siquiera sabía cómo se produce cobre a gran escala. Se pasó una mano por la frente. Sofía me escuchó hablar durante 10 minutos sobre lo atrasado que era su país. Isen lo miró. Sí. Hyun cerró los ojos. ¡Qué vergüenza! Daniel respondió con calma. La vergüenza no sirve demasiado si solamente te castigas. Hyun levantó la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Aprende. ¿Así de simple? Así de difícil. Daniel continuó. Lee fuentes chilenas y extranjeras. Revisa estadísticas. Mira cómo funciona una faena. Estudia la cadena del cobre. La del litio. Las baterías. Busca críticas a la minería chilena también. No necesitas pasar de Chile no sabe nada a Chile es perfecto. Eso sería cambiar un prejuicio por otro. Hyun escuchaba atentamente. Lo importante es dejar de usar los países como equipos de fútbol. Isen sonrió. Eso debería estar escrito en muchas salas de clase. Daniel se rió. Probablemente. Hyun respiró profundamente. ¿Y tú por qué sabes tanto de Chile? Porque tuve que estudiar sistemas energéticos y minería para un proyecto. Cuando empecé, también tenía estereotipos. ¿Pensabas mal de Chile? Pensaba poco sobre Chile. Que a veces es peor. Hyun soltó una risa amarga. Yo pensaba demasiado y sabía demasiado poco. Aquella frase sorprendió incluso a Daniel. Eso es bastante honesto. Hyun miró fijamente su vaso. Creo que toda mi vida aprendí a sentir orgullo por lo rápido que Corea se desarrolló. Y eso está bien. Pero en algún momento empecé a necesitar que otros países parecieran inferiores para sentir que nosotros éramos fuertes. Nadie habló. Cuando alguien mencionaba Japón, quería demostrar que Corea era mejor. Cuando mencionaban China, lo mismo. Cuando hablaban de Chile, pensaba, ellos solo tienen recursos, nosotros tenemos tecnología. Hyun tragó saliva. Tal vez no estaba defendiendo a Corea. Estaba defendiendo mi ego. Daniel lo miró con una expresión distinta. Más cálida. Ese descubrimiento vale más que ganar cualquier discusión. Los ojos de Hyun se humedecieron. ¿Entonces no tengo por qué dejar de estar orgulloso de Corea?
Claro que no. ¿Y puedo admirar a Chile al mismo tiempo? Por supuesto. Daniel sonrió. La admiración no es un recurso limitado. Aquella frase provocó una larga pausa. Hyun se secó discretamente los ojos. Nunca había pensado así. La mayoría de nosotros tampoco. La comida llegó. Durante algunos minutos comieron en silencio. La tensión había desaparecido. No porque uno hubiera vencido, sino porque la conversación ya no era una batalla. Después de un rato, Hyun dejó los cubiertos. Quiero irme. Isen se preocupó. ¿Estás bien? Hyun asintió. Sí. Solo quiero estar solo un rato. Se puso el abrigo. Antes de salir miró a Daniel. Gracias. No tienes que agradecerme. Sí. Hyun hizo una pequeña reverencia. Hace meses que nadie me decía que estaba equivocado sin intentar humillarme. Daniel respondió. Porque estar equivocado no te convierte en una mala persona. Hyun salió. Su figura desapareció lentamente entre la nieve. Isen y Daniel permanecieron sentados. ¿Crees que estará bien? Preguntó Isen. Sí. Parecía destruido. Daniel negó. No estaba destruido. ¿Entonces? Estaba reorganizando su mundo. Isen miró hacia la ventana. Suena doloroso. Lo es. Daniel tomó café. Pero hay dos tipos de personas cuando descubren que estaban equivocadas. Las que atacan al mensajero y las que investigan. ¿Cuál crees que será Hyun? Daniel observó la puerta por donde había salido. Mañana lo sabremos. A la mañana siguiente, Vancouver amaneció despejado. La nieve había cubierto partes del campus. Isen llegó temprano porque apenas había dormido. Compró un café y se sentó junto a una ventana. A las 8:20 vio una figura cruzando la plaza. Era Hyun. Caminaba solo. Llevaba una mochila, una carpeta y varios papeles bajo el brazo. No iba hacia la facultad de ingeniería. Iba hacia la biblioteca. Isen sonrió. Entonces escuchó una voz detrás. Eligió investigar. Era Daniel. ¿Todavía estás aquí? Mi vuelo sale en la tarde. Ambos miraron a Hyun entrar a la biblioteca. Tenías razón, dijo Isen. Daniel negó. Él tomó la decisión. Tú provocaste algo. Yo solamente hice preguntas. Y destruiste meses de arrogancia en una cena. Daniel sonrió. No destruyas el dramatismo de la historia diciendo eso. Isen se rió. Después ambos volvieron a mirar la biblioteca. ¿Sabes qué me impresiona? Dijo Isen. ¿Qué? Pensé que descubrir que estaba equivocado lo iba a quebrar. Daniel guardó silencio. Pero quizás pasó lo contrario. Sí. Quizás recién ahora está aprendiendo. Daniel asintió. Una certeza falsa puede sentirse cómoda. Una pregunta verdadera puede sentirse terrible. Pero solamente una de las dos te permite avanzar. Aquella tarde Isen pasó por la biblioteca. Encontró a Hyun rodeado de libros y documentos. Había abierto varias páginas sobre producción de cobre, minería chilena, cadenas de suministro de baterías, extracción de litio, energía renovable y uso de agua. ¿Desde qué hora estás acá? Hyun miró el reloj. No sé. ¿Dormiste? Poco. Isen se sentó frente a él. ¿Qué encontraste? Hyun soltó una larga respiración. Que era mucho más ignorante de lo que pensaba. Le mostró una página. No tenía idea de la escala de la minería del cobre en Chile. Después otra. Ni de toda la ingeniería necesaria para operar en el desierto. Abrió un documento sobre agua. Mira esto. Desalación. Recirculación. Sistemas enormes. Después señaló un informe sobre automatización. Centros de operación remota, mantenimiento, sensores, gestión de datos. Movió la cabeza lentamente. Yo imaginaba camiones y trabajadores sacando rocas. Isen sonrió. Es la imagen que mucha gente tiene.
Y el litio también es mucho más complejo de lo que pensaba. Hyun cerró el computador. Lo más raro es que Daniel tampoco estaba intentando decir que Chile fuera superior. No. Me mostró algo peor. ¿Peor? Que mi manera de pensar era infantil. Isen se quedó en silencio. Hyun continuó. Yo veía un producto terminado y le ponía una bandera. Batería coreana. Auto coreano. Teléfono coreano. Pero ahora empiezo a ver capas. Movió las manos como si desarmara un objeto invisible. Minerales de varios países. Componentes de otros. Máquinas de otros. Software. Patentes. Transporte. Energía. Capital. Investigación. Miró a Isen. Entonces, ¿qué significa realmente que algo sea coreano? Buena pregunta. Y lo mismo con Chile. Hyun se quedó pensando. Quizás la verdadera capacidad de un país no es hacer todo solo, sino saber insertarse en esa red y construir capacidades propias. Isen sonrió. Eso suena mucho más interesante que nosotros somos mejores. Hyun soltó una carcajada. Sí. Y bastante más difícil de explicar en una cafetería. Horas después ocurrió algo todavía más inesperado. Sofía Contreras entró a la biblioteca. Hyun la vio. Se levantó. Isen observó desde lejos. Sofía. Ella se detuvo. Hola. Hyun parecía nervioso. Quería pedirte disculpas. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Por la conversación del laboratorio. Ella no respondió. Hablé de Chile como si supiera todo y no sabía casi nada. Sofía cruzó los brazos. Eso sí. Hyun bajó la cabeza. He estado investigando. Me di cuenta. ¿Cómo? Llevas como 6 horas sentado rodeado de libros sobre minería chilena. Hyun se rió. Justamente. Después respiró profundamente. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Me recomendarías fuentes chilenas sobre minería y energía? No quiero leer solamente informes extranjeros. Sofía lo observó durante unos segundos. Luego sonrió. Sí. Se sentó frente a él. Durante casi una hora hablaron. Pero esta vez Hyun no dio una conferencia. Preguntó. Preguntó sobre regiones mineras. Sobre Antofagasta. Sobre Calama. Sobre el impacto económico. Sobre contaminación. Sobre agua. Sobre sindicatos. Sobre comunidades. Sobre universidades. Sobre cobre. Sobre litio. Sofía tampoco idealizó Chile. Le explicó que existían grandes capacidades, pero también tensiones reales. Que muchos chilenos querían mayor diversificación. Que había debates sobre industrialización. Que las zonas mineras muchas veces sentían que entregaban muchísimo al país sin recibir siempre una proporción equivalente. Que había orgullo por la minería y, al mismo tiempo, críticas fuertes. Hyun escuchó cada palabra. En un momento dijo. Esto es muchísimo más complejo de lo que pensaba. Sofía sonrió. Bienvenido a Chile. Semanas después, el cambio era evidente. Hyun ya no dominaba todas las conversaciones. Cuando alguien hablaba de algún país, preguntaba antes de opinar. Un día, un estudiante canadiense dijo. Chile básicamente vive del cobre. Hyun levantó la vista. Isen pensó que comenzaría otro discurso. Pero no. Hyun respondió. El cobre es importantísimo, pero Chile es bastante más complejo que eso. El canadiense se rió. ¿Ahora eres experto en Chile? Hyun sonrió. No. Precisamente aprendí que no lo soy. Isen casi se atragantó con el café. Aquella respuesta habría sido imposible 2 meses antes. Otro día, durante una clase sobre movilidad eléctrica, el profesor preguntó. ¿Qué países controlarán el futuro de las baterías? Varios alumnos mencionaron China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Hyun levantó la mano. Profesor,
creo que la pregunta debería incluir a los países que controlan partes críticas del suministro de materiales. Por ejemplo, Chile, Australia, Indonesia y otros, dependiendo del mineral y de la química. El profesor asintió. Buen punto. Gion agregó. Y quizás hablar de controlar tampoco sea correcto. La cadena es tan interdependiente que una interrupción en un punto afecta a todos. Isen lo miró. Ese ya no era el mismo hombre. Un mes después, Gion le envió un mensaje. Quiero cambiar el enfoque de mi proyecto final. Isen respondió. ¿A qué? La interdependencia entre la industria de baterías de Corea del Sur y los países proveedores de minerales estratégicos. Quiero incluir Chile como caso principal. Isen sonrió al leerlo. Hace 2 meses decías que Chile solo vendía piedras. Gion respondió. Por eso mismo. Después llegó otro mensaje. Si no hubiera dicho tantas tonteras, probablemente nunca habría estudiado el tema en serio. Isen pensó durante unos segundos. Entonces al menos las tonteras sirvieron para algo. Gion contestó con un emoji riéndose. Con el tiempo, su investigación se volvió más profunda. Descubrió que la relación entre países productores de recursos y países industriales no era simplemente una historia de unos sacan y otros piensan. Había capacidades distintas. Fortalezas distintas. Dependencias diferentes. También desigualdades. Una tonelada de material podía valer mucho menos que un producto sofisticado. Eso era real. Pero de ahí no se desprendía que producir el material fuera sencillo o irrelevante. Tampoco significaba que Chile debiera conformarse con exportar recursos sin desarrollar nuevas capacidades. De hecho, Gion comenzó a sostener exactamente lo contrario. Chile tiene una oportunidad enorme, le dijo una tarde a Isen. Ya posee experiencia, recursos, universidades y una posición estratégica. La pregunta es cuánto más puede desarrollar alrededor de eso. Eso suena como una crítica. Lo es. Antes también criticabas. Gion sonrió. Antes despreciaba. No es lo mismo. Esa diferencia me parece fundamental. Criticar un país porque quieres entenderlo no es igual a reducirlo para sentirte superior. Un chileno puede exigir más innovación. Más ciencia. Más productividad. Más industria. Más transparencia. Mejor gestión ambiental. Más beneficios para regiones. Puede discutir el modelo minero con toda dureza. Pero esa crítica nace desde una relación mucho más seria con la realidad que el comentario fácil de alguien que nunca ha pisado Chile y dice. Solo sacan piedras. Al final del semestre, Daniel volvió a Vancouver. Isen organizó otra cena. Esta vez Gion llegó antes que todos. Cuando Daniel entró, se levantó inmediatamente. Tengo algo que mostrarte. Sacó su computador. Era su proyecto. En la portada se leía. Interdependencia industrial en la transición energética, Corea del Sur, Chile y la cadena global de materiales. Daniel levantó las cejas. Cambiaste bastante. Gion sonrió. Tú destruiste mi tema anterior. ¿Cuál era? Liderazgo tecnológico de Corea del Sur en la industria global de baterías. Daniel se rió. También era un tema válido. Sí, pero mi conclusión ya estaba escrita antes de investigar. Daniel asintió lentamente. Ese es el problema. Gion se puso serio. Quiero agradecerte. Otra vez no. Sí. Daniel guardó silencio. Aquella noche pensé que me estabas quitando algo. ¿Qué? Mi orgullo. Gion miró a Isen. Pero después entendí que me estabas quitando una necesidad absurda de sentirme superior. Daniel sonrió. Eso lo hiciste tú. Gion negó. Tú abriste la puerta. La conversación siguió durante horas. Hablaron de Corea. Chile. Canadá. China. Estados Unidos. Minería. Semiconductores. Baterías. Energía. Y algo curioso ocurrió. Nadie necesitó decidir qué país era mejor. Corea podía ser extraordinaria en manufactura avanzada.
Chile podía ser extraordinariamente relevante en minería y recursos estratégicos. Canadá podía tener otras fortalezas. Y todos podían aprender. Eso, para Eisen, era mucho más interesante que cualquier ranking. Al final de la noche, Hyun dijo algo que ninguno olvidaría. Antes pensaba que depender de otro país era una debilidad. Daniel preguntó. ¿Y ahora? Hyun miró su vaso. Ahora creo que la verdadera debilidad es depender de otros y ser demasiado arrogante para reconocerlo. Hubo silencio. Eisen sonrió. Eso sirve para personas también. Hyun levantó la vista. Sí. Meses más tarde viajó por primera vez a Chile. Llegó a Santiago y después voló al norte. En Antofagasta quedó sorprendido por algo completamente distinto a lo que esperaba. No encontró la imagen rudimentaria que había construido mentalmente. Vio puertos. Infraestructura. Empresas de servicios. Ingenieros. Proveedores. Universidades. Camiones gigantescos. Sistemas de control. Instalaciones energéticas. Desierto. Distancias que parecían infinitas. Durante una visita técnica, un ingeniero chileno explicó cómo una operación debía coordinar geología, mantenimiento, seguridad, energía, agua, transporte y procesamiento. Hyun quedó mirando el paisaje. Desde Corea imaginaba que minería significaba solamente sacar mineral. El chileno rió. Ojalá fuera tan fácil, compadre. Hyun también se rió. Después visitó Santiago. Conversó con estudiantes chilenos. Algunos criticaban fuertemente el modelo económico. Otros defendían la minería. Otros querían más industrialización del litio. Otros pensaban que Chile debía concentrarse en áreas donde ya tenía ventajas. Hyun entendió algo más. Chile tampoco era una sola opinión. No existía la visión chilena. Existían millones de personas discutiendo su futuro. Antes de volver a Canadá escribió un mensaje a Daniel. Estoy en Chile. Daniel respondió. ¿Y? Hyun tardó unos segundos. Es mucho más complicado de lo que esperaba. Daniel contestó. Eso normalmente significa que empezaste a entenderlo. En el avión de regreso, Hyun miró por la ventana mientras Santiago desaparecía bajo las nubes. Meses antes habría regresado pensando en cómo Corea podía superar a Chile. Ahora pensaba en otra cosa. ¿Cómo podían ambos países beneficiarse de una transición energética que los necesitaba en partes diferentes de la misma cadena? Corea tenía industria avanzada de baterías. Chile tenía recursos estratégicos y experiencia minera. Ambos tenían desafíos. Ambos necesitaban aprender. Ambos dependían de terceros. Ninguno era autosuficiente. Y quizás ahí estaba la lección. No en demostrar quién estaba arriba, sino en entender cómo estaban conectados. Eisen terminó su propio informe de ciencias ambientales con una reflexión parecida. Escribió. En un ecosistema, la supervivencia no depende de que una especie demuestre superioridad absoluta. Depende de relaciones. En las sociedades humanas ocurre algo parecido. Los países modernos construyen su desarrollo mediante redes de conocimiento, comercio, recursos, tecnología y cooperación. Negar esas relaciones no nos hace más independientes. Solamente nos hace menos conscientes de nuestra propia realidad. Su profesor escribió al margen. Excelente conexión entre ecología y economía global. Cuando Eisen le mostró el comentario a Hyun, ambos se rieron. Al final tu minería y mi medio ambiente terminaron hablando de lo mismo, dijo Eisen. Hyun negó. No. Al final Daniel consiguió que todos habláramos de lo mismo. Meses después llamaron a Daniel. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Hyun. ¿Qué? Ahora cada vez que alguien dice, nuestro país no necesita a nadie, me da dolor de cabeza. Daniel rió. Bienvenido. El otro día un compañero dijo que Corea podía dominar completamente la industria de baterías. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté de dónde venía el litio. Daniel comenzó a reír. Eisen, que escuchaba la llamada, también. Hyun continuó. Después me preguntó por qué me había vuelto tan pesado. ¿Y qué respondiste?
Que conocía a un canadiense insoportable que hacía demasiadas preguntas. Daniel aceptó la acusación. Pero detrás de las bromas existía un cambio real. Hyun ya no necesitaba ganar todas las conversaciones. Podía decir: no sé. Podía decir: tienes razón. Podía decir: voy a investigarlo. Y quizás esas sean 3 de las frases más difíciles para una persona orgullosa. La historia terminó de una manera que nadie habría imaginado. Un estudiante que llegó a Canadá convencido de que Chile era solamente un país que exportaba materias primas terminó dedicando su investigación a comprender su industria. Un joven que se burlaba del cobre terminó explicando por qué el cobre era esencial para la electrificación. Un estudiante que veía el litio solamente como un insumo barato terminó comprendiendo la complejidad de su producción. Y, sobre todo, alguien que pensaba que el orgullo nacional consistía en colocar a su país por encima de otros descubrió que podía amar Corea y respetar profundamente a Chile al mismo tiempo. A mi juicio, esa es la parte más poderosa de esta historia. Porque Chile no necesita que un extranjero diga que es perfecto. Chile tampoco necesita inventarse logros. Tiene suficientes realidades impresionantes y suficientes problemas reales como para no necesitar fantasías. El mayor productor mundial de cobre. Uno de los actores relevantes del litio. Un territorio fundamental para la astronomía mundial. Un país que opera algunas de las faenas mineras más grandes y exigentes del planeta. Un laboratorio natural para energía solar en el norte. Una economía con conocimientos acumulados durante generaciones alrededor de minería y recursos. Pero también un país que todavía discute cómo transformar esas ventajas en más ciencia, más productividad, mayor diversificación y mejores oportunidades. Reconocer ambas cosas no debilita a Chile. Lo hace más real. Y exactamente lo mismo ocurre con Corea del Sur. Admirar su transformación industrial no obliga a fingir que fabricó el mundo entero sola. Detrás de cada batería coreana hay una red internacional. Detrás de cada tonelada de cobre chileno también. El progreso humano casi nunca tiene una sola bandera. Hyun tardó meses en entenderlo. Pero cuando finalmente lo hizo, algo cambió para siempre. Aquel estudiante que entraba a la cafetería hablando más fuerte que todos comenzó a escuchar. Aquel joven que veía la duda como una debilidad empezó a hacer preguntas. Y aquel extranjero que consideraba a Chile un simple punto de extracción en el mapa terminó volviendo de Atacama con una frase que Isen nunca olvidó. Yo vine buscando pruebas de que Chile dependía del mundo. Y terminé descubriendo que el mundo también depende, en parte, de Chile. Quizás esa sea la verdadera lección. No existe grandeza en negar nuestras dependencias. Existe grandeza en saber que aportamos, reconocer que recibimos y utilizar ambas cosas para construir algo mejor. Porque el orgullo que necesita humillar a otro país es frágil. Pero el orgullo que conoce su propia historia, reconoce sus limitaciones y agradece aquello que aprendió de los demás es mucho más difícil de destruir. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué creen? ¿Chile debería concentrarse solamente en aprovechar su liderazgo minero? ¿Debería avanzar mucho más rápido hacia industrias de mayor valor agregado? ¿Es correcto decir que un país que exporta recursos naturales tiene menos tecnología que uno que fabrica productos finales? ¿O esa comparación ignora la enorme red de dependencia que existe detrás de la economía moderna? Y especialmente para los chilenos que están viendo esta historia. ¿Alguna vez han escuchado a un extranjero hablar de Chile con una seguridad enorme, pero demostrando que en realidad sabía muy poco del país? Los leo en los comentarios. Porque quizás la próxima gran discusión no debería ser sobre qué nación es superior. Quizás debería ser sobre algo mucho más importante. Que puede aprender cada país del otro y que puede construir con aquello que ya sabe hacer bien. Nos vemos en el próximo video.